Bienvenidos pues ya a nuestra meditación de este domingo 14 del tiempo ordinario. Estamos aquí ya ante la reflexión de lo que dice nuestro Señor Jesús: yo vengo a ofrecerte la paz. Bueno, es un gran regalo. Shalom para un judío pues resulta ser que todos los bienes de Dios desciendan sobre uno. ¡Qué maravilla! Es que no tiene una idea de lo que significa que el don de Dios sea derramado en la propia vida. Así que no tengo paz, es la confidencia pues que más de uno nos ha hecho en momentos de particular desaliento. Quizás la amiga que ha interrumpido una maternidad no deseada, o al cónyuge envuelto en otra relación afectiva inmanejable, o al vecino de casa atormentado por el deseo de vengarse de un agravio sufrido, imposibilitado de hacerlo, o la mujer que la calle humillada y explotadora, ¿verdad? Todos esos datos que se dan. Entonces uno vive a veces en medio de situaciones de conflicto. Ahora el Evangelio viene para ofrecernos precisamente el orden interior. Recordarán a nuestro querido San Agustín de Hipona. Él ya explicaba, decía que el orden produce la paz. Y hoy también nosotros, al oír el Evangelio, nos vamos a dar cuenta de esta realidad. El texto, ya siguiendo ahora el Evangelio de Lucas, que corresponde al ciclo C, estamos en el capítulo 10, versículos 1 al 12 y versículos 17 al 20. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de 2 en 2 a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Les decía: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como ovejas entre lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, porque por el camino no saluden a nadie. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si allí alguno es digno de la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo y bebiendo lo que haya, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman de lo que les sirvan, sanen a los enfermos que hay y digan a la gente: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si entran en una ciudad y no los reciben, salgan a las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos y se lo devolvemos. Con todo sepan que ha llegado el reino de Dios. Les digo que aquel día la suerte de Sodoma será menos rigurosa que la de aquella ciudad. Volvieron los 72 muy contentos y dijeron: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían. Les contestó: estaba viendo a Satanás caer como un rayo del cielo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada los dañará. Con todo, no se alegren que los espíritus se les sometan, sino que sus nombres están escritos en el cielo.
Hasta aquí el Evangelio. El texto nos dice hoy que Jesús designó otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir Él. Así comienza el Evangelio de hoy. Esta información es bastante sorprendente porque poco antes Jesús envía a los 12 apóstoles a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, recomendándoles no llevar nada consigo, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. ¿Quiénes son ahora estos 72 que aparecen de improviso y que no serán recordados más? Una misión extraña la de ellos, porque es difícil imaginar a Jesús yendo detrás de 36 pares de discípulos, nada menos encargado de prepararle el terreno. Se trata de un relato de una iniciativa apostólica emprendida por Jesús y releída por el evangelista en función de la catequesis que quiere impartir a su comunidad. Estamos en Asia Menor en la segunda mitad del siglo I. A pesar de las dificultades y persecuciones, los cristianos continúan empeñándose en anunciar el Evangelio. Sin embargo, son muchas las preguntas que se plantean. ¿Revela Dios su Evangelio mediante visiones, sueños, apariciones, o es necesario que alguien lo proclame? ¿El mensaje de salvación está destinado a todos o reservado a algunos privilegiados? ¿Qué método debemos usar para convencer a las personas del que lo acepte? ¿Cómo presentarnos ante la gente y qué tenemos que decirles? ¿Bastarán las palabras o son necesarias las señales? ¿Qué hacer si somos rechazados? ¿Se verá nuestra tarea coronada por el éxito? A estas preguntas Lucas responde narrando un envío misionero de discípulos. No se trata de un reportaje, de una crónica, sino de un texto teológico en el que también son empleados artificios literarios. El número 72 ciertamente es un número simbólico. Refiriéndonos al elenco que se encuentra en Génesis 10, los antiguos habían establecido que los pueblos del mundo eran 70 o 72. En el día de la fiesta de las tiendas, se inmolaban en el templo de Jerusalén 70 toros para implorar del Señor la conversión de cada una de las naciones paganas. En las comunidades de Lucas, los cristianos de origen pagano tienen la necesidad de superar los complejos de inferioridad que algunos experimentan frente a los hijos de Abraham, tanto como de poner fin a toda discriminación introducida por esto según el origen étnico, las tradiciones culturales, la posición social, el temperamento, el carácter, las costumbres, el estilo de vida de cada uno, diciendo que Jesús ha enviado a 72 discípulos. El evangelista quiere afirmar que la salvación no es un privilegio reservado a algunos solamente, sino que está destinada a todos, sin excluir a nadie. Los mensajeros son enviados de dos en dos. Esto indica que el anuncio del Evangelio no es dejado a la invectiva y criterio individuales, sino que es tarea de la comunidad. Quien habla en nombre de Cristo no actúa de modo independiente. Está en comunión con sus hermanos de fe, los primeros misioneros, Pedro y Juan, Bernabé y Pablo,
no solo iban de dos en dos, sino que eran enviados y se sentían representantes de sus comunidades. El objetivo del envío, preparar, dice, las ciudades y los pueblos para la venida del Señor. Jesús llega después de esos mensajeros, no antes. La tarea confiada a todo apóstol no es la de presentarse a sí mismo, sino la de disponer las mentes y los corazones de las personas para recibir a Cristo en sus vidas. Los misioneros deben prepararse para cumplir esta misión. Jesús sugiere el modo de hacerlo. Rueguen al dueño de la mies. La oración no tiene como objetivo convencer a Dios de enviar trabajadores para su cosecha. Eso no tendría sentido, sino que tiene el fin de transformar al discípulo en apóstol. Le da equilibrio, buena disposición, paz interior, lo libra del orgullo y de la presunción, lo hace capaz de superar oposiciones, desilusiones y fracasos. Le revela paso a paso la voluntad y el deseo del dueño de la cosecha. El lobo es símbolo de la violencia, pues, y de la arrogancia. El cordero, por el contrario, significa la mansedumbre, la debilidad, la fragilidad. Todo puede escaparse de la opresión del lobo solamente si el pastor interviene en su defensa. Los rabinos decían que el pueblo de Israel era un cordero rodeado de 70 lobos, que eran los pueblos paganos, dispuestos a devorarlo. Jesús aplica esta semejanza a sus discípulos. Dice que deben comportarse como corderos. Es pues necesario que vigilen para que no broten en sus corazones los sentimientos de los lobos, la ira, la codicia, el resentimiento, la voluntad de prevalecer y de prevaricar. Estos sentimientos llevan, de hecho, a cometer actos de lobos: el abuso de poder, las agresiones, la violencia, las ofensas, las mentiras. La historia de la iglesia está ahí para probar que cuando los cristianos se transforman en lobos, han fracasado siempre en su misión. Comportarse como lobos puede dar resultado en algunos momentos, pero se trata de un éxito efímero y de todas formas Jesús ha salvado el mundo comportándose como cordero, no como lobo. La elección de los medios para la misión está en sintonía con la imagen del cordero débil e indefenso. Jesús los enumera de manera negativa. Ni el dinero, ni la alforja, ni sandalias. Un movimiento político o una ideología necesitan de instrumentos eficaces para imponerse: el dinero, las armas, el apoyo de personas influyentes. El apóstol debe resistir a la tentación de recurrir a estos medios para difundir el Evangelio y para construir el reino de Dios. La iglesia pierde credibilidad cuando quiere competir con los poderes políticos y económicos. Quien no sabe renunciar a estas seguridades humanas, quien no tiene el coraje de poner toda su confianza únicamente en la fuerza de la palabra que anuncia y en la protección del pastor, no será reconocido como testigo del reino compuesto solamente por corderos. Los discípulos no deben saludar a nadie por el camino. No se trata evidentemente de una disposición para ser tomada al pie de la letra, sino de una indicación que pone de relieve la importancia de la misión. Cuando llegue el momento justo de hablar de Cristo, ¿por dónde hay que comenzar? Los mensajes que los no creyentes han recibido mayoritariamente de los cristianos han sido los relativos a ciertas exigencias morales,
la inadmisibilidad del divorcio, la obligación de participar en la celebración eucarística los días de precepto, el respeto y sumisión a la jerarquía eclesiástica, los castigos de Dios para quien no observa los mandamientos. Pero, ¿serán estos argumentos los que deben constituir el contenido del anuncio? Pues no. El Evangelio es una bella noticia. Estas son las palabras con que el discípulo debe presentarse. He venido para anunciar la paz. Les traigo la paz a ti y a tu familia, tal como lo presenta nuestro texto. Por esta razón ya, pues para ir cerrando, cumplida la misión, dice, los 72 regresan llenos de alegría y refieren a Jesús los resultados obtenidos. Él se responde: estaba viendo a Satanás caer como un rayo del cielo. Cuando la Biblia habla de Satanás no se refiere a ese ser despreciable y deforme que es todavía representado en algunas pinturas. Se refiere a las fuerzas del mal, el odio, la violencia, la injusticia, el orgullo, el apego al dinero, las pasiones desenfrenadas. Diciendo que Satanás ha caído del cielo, Jesús anuncia la victoria imparable ya. Así pues, las palabras del Maestro parecen sugerir la idea de una victoria fácil, fulgurante, como un rayo. Parece reducir a un cómodo paseo la larga marcha que conduce a la humanidad hacia el reino de Dios. La realidad la constatamos cada día. No es tan simple ni tan alegre. Quien se fía de Cristo y de su palabra tiene su nombre escrito en el cielo, es decir, ha entrado a formar parte del reino de Dios. En esta razón, pues la alegría que siente y que anuncia a todos, aun cuando admita que los éxitos son limitados y fatigosos y que el camino es todavía largo, se alegra porque ya vislumbra la meta. Tratemos pues de volver a leer el Evangelio, como el Señor llama a los 72, los envía de dos en dos, les da una misión, ellos regresan alegres y el Señor les dice: alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Que esto sea así, que nos alegremos porque el Señor nos tiene en el libro de la vida. Gracias por su atención.